Hola a todos. En el día de hoy, 28 de enero, el Día de la Privacidad, desde Durán Sindreu queremos compartir con vosotros una serie de reflexiones dirigidas a informar y a concienciar sobre los derechos y obligaciones que establece nuestro marco legal actual respecto al tratamiento de nuestros datos personales. Esta fecha de celebración fue proclamada hace casi 20 años por distintas instituciones, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las distintas autoridades de protección de datos de los Estados miembros, como es el caso de la Agencia Española de Protección de Datos. Y el objetivo era claro, concienciar sobre un uso responsable de nuestros datos. Nos encontramos actualmente en un momento relevante para aquellas tecnologías que están emergiendo y el desafío que supone gestionar, por un lado, los riesgos en privacidad de este tipo de tecnología en combinación con el marco regulatorio actual, no solo del Reglamento General de Protección de Datos, sino de otros marcos legales que han sido aprobados en el entorno europeo en estos últimos años, como es el caso del Reglamento de Gobernanza de Datos o el conocido Reglamento de Inteligencia Artificial, en este caso, cuando la IA puede suponer un impacto respecto a nuestra privacidad. Por tanto, es importante que tanto las entidades públicas como privadas y nosotros como titulares reflexionemos sobre la salvaguarda de los derechos y libertades de las personas ante la innovación tecnológica. Tecnología sí, pero segura y sin intrusiones excesivas en cuanto a nuestra privacidad. Teniendo en cuenta este marco actual, es importante, por tanto, que los datos queden protegidos ante el surgimiento de este tipo de tecnologías y, por tanto, me gustaría en el día de hoy reflexionar sobre uno de los aspectos relacionados con los derechos de los interesados, en concreto sobre el derecho de acceso, que es uno de los más ejercidos aparte del derecho de supresión o el derecho al olvido. Este derecho supone que las empresas me tengan que informar, como establece el artículo 15, de si se tratan o no datos sobre mí por parte, en este caso, de un responsable del tratamiento. Y además, aparte de saber si se tratan datos míos, tengo derecho a que se me informe de determinada información en cuanto a esos datos que se están tratando. Por ejemplo, respecto a la categoría de datos que se están tratando respecto a mi persona, qué destinatarios reciben estos datos y por tanto se les ceden, o categoría de destinatarios, en su caso también está previsto en este artículo 15, y además el responsable facilitará una copia de estos datos objeto del tratamiento sin afectar negativamente, obviamente, a los derechos y libertades de otras personas. Teniendo en cuenta esta literalidad, podemos destacar dos aspectos sobre los que ya se han manifestado autoridades, como es el caso de la Agencia Española o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cuanto a este concepto de copia de los datos personales que establece el artículo 15. En este caso, el Comité Europeo ya dictó hace unos años las directrices 1/2022, que fueron actualizadas de carácter menor en este año 2024, y aquí se indica que el responsable del tratamiento puede proporcionar documentos que contengan los datos personales en su forma original, aunque no está obligado que sea así, porque al final el artículo 15 nos menciona el concepto de copia de los datos. Por tanto, no significa que el interesado tenga siempre derecho a obtener una copia de los documentos originales que contengan sus datos, sino una copia inalterada de los datos en dichos documentos. Por tanto, se puede facilitar en otro tipo de estructura de documento y no tiene que ser un documento original. Se han pronunciado, como decíamos, distintas autoridades al respecto y, al final, lo que debe permitir al interesado es asegurarse de que sus datos personales son exactos y tratados de forma lícita. Por tanto, esa copia original como tal no está prevista en este artículo 15. Es importante también que esta copia de datos permita al interesado ejercer, por tanto, sus derechos, por lo que la reproducción de documentos enteros sí que puede resultar indispensable en función del contexto en el que nos encontremos para garantizar de que el interesado comprende realmente aquellos datos, ¿no?, que se están tratando por parte del responsable. Sería, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no?, que pueda tener sentido de que se puedan exigir unos documentos originales. Por otro lado,
también tenemos que tener en cuenta otro aspecto que se ha ido pronunciando, en este caso las autoridades, es respecto a qué ocurre al acceso a aquellos datos que por parte del responsable se han suprimido o se han bloqueado porque ya no se están tratando. En este caso, el interesado tiene derecho a obtener una copia de esos datos si ya no se están tratando. Pues bien, la Agencia Española también se ha manifestado en estos aspectos y viene a decir que aunque los datos estén bloqueados porque ya no se estén tratando y se hayan suprimido, el interesado, como titular de esos datos, tiene derecho a obtener una copia de los mismos. Por tanto, esta argumentación en cuanto a este segundo punto también se ha reiterado no solo por la Agencia Española, sino también por parte de los tribunales. Me gustaría destacar, por último, dos documentos que en estas últimas semanas se han dictado por parte de las autoridades tanto europeas como españolas. A nivel de Europa, comité de expertos que ha dictado una serie de orientaciones sobre las decisiones que se han dictado en los últimos años relativas al derecho de acceso y, por otra parte, también el Consejo, en este caso de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, ha dictado una serie de directrices y orientaciones en cuanto al ejercicio de acceso por parte de los interesados a los efectos de facilitar que las entidades también puedan de forma correcta tramitar estas peticiones de derechos. Llegados a este punto, solo recordaros, como comentábamos antes, la necesidad de concienciación en cuanto al tratamiento de los datos y más ante estas tecnologías que están emergiendo en nuestra sociedad. Y os doy paso al siguiente compañero para que también os dé una serie de consejos, informaciones relacionadas con privacidad y que han ido surgiendo en estos últimos tiempos. Gracias a todos.